Soy cabo primero del ejército y esto que voy a contar pasó hace ya unos años, pero sigue siendo un tema del que no hablamos entre nosotros. No es porque no queramos, sino porque hay algo que, no sé cómo explicarlo, algo que parece que nos bloquea cada vez que intentamos recordar bien. Como si nos hubieran borrado pedazos de memoria. Aún así, esto que sí recuerdo me quita el sueño. Todo empezó con una llamada del mando. Era una operación de búsqueda. Una muchacha había desaparecido en las afueras de Viesca, en Coahuila. Los papás decían que salió en su bici, rumbo a una zona del desierto donde a veces pastoreaban animales. Jamás volvió. La policía local apenas si movió un dedo. Ya sabes cómo es, que si no hay cuerpo, no hay crimen. Por eso nos mandaron a nosotros, 3 elementos en una unidad y otros 2 más a bordo de una moto militar. Nos tocó patrullar de noche. Eso fue lo primero raro. Patrullar de noche en el desierto no es lo ideal. Es callado, seco, y todo se escucha. Además, hay zonas donde ni el GPS entra, pero órdenes son órdenes. Llevábamos unas 3 horas dando vueltas por caminos de terracería cuando el radio empezó a fallar. Pensamos que era por la zona, normal. Lo que no fue normal fue la luz. Era como una esfera flotando, unos metros sobre el suelo. Estaba estática, sin hacer ruido. Al principio creímos que era una lámpara de algún campamento, pero luego se movió. No caminó, no se arrastró, se deslizó, como flotando. Uno de los soldados, el más joven, le apuntó con la lámpara táctica. En cuanto la luz dio de lleno, esa cosa se apagó de golpe. Oscuridad total. Nos quedamos en silencio hasta que alguien dijo: «¿Lo vieron, verdad? No estoy loco, ¿verdad?». Todos asentimos. Después, ya no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es despertar dentro de la unidad con el motor apagado y las luces altas encendidas. El desierto se veía igual, pero algo estaba distinto. Me dolía la cabeza horrible y tenía las manos temblando. Al ver a los demás, me di cuenta que todos estaban igual. Sudados, pálidos, con los ojos llorosos como si hubiéramos llorado sin darnos cuenta. Nadie hablaba. Un compañero, el sargento M, empezó a sangrarle la nariz. Otro traía la camisa rota de la espalda, como si lo hubieran arrastrado. Revisamos el reloj. Eran casi las 5 de la mañana. Lo raro fue que, según nosotros, apenas iban a dar las 2. «¿Qué pasó?», preguntó uno. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que nadie sabía nada. Lo último que recordábamos era la esfera de luz. De ahí en adelante, todo era una bruma, como si nos hubieran sedado. No quisimos hacer reporte detallado. Solo dijimos que no encontramos nada, que perdimos señal y regresamos sin novedades. Pero en el fondo sabíamos que algo nos había pasado esa noche. Lo más cabrón fue que una semana después, el papá de la muchacha desaparecida nos buscó por fuera. Había visto algo. Dijo que esa misma noche, desde su rancho, vio una estrella caer al desierto, pero no cayó como una roca, sino que se quedó flotando. Luego desapareció. Él jura que algo se la llevó, que no fue un secuestro ni un accidente. Eso no fue humano, nos dijo. Y ustedes lo saben. Y sí, lo sabíamos. Pero ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo si ni nosotros lo entendemos? Después de eso, varios de nosotros tuvimos pesadillas raras. Una vez soñé que despertaba en una sala blanca, completamente desnudo, con luces encima y voces en un idioma que no era ningún idioma conocido. Sentía frío. Me dolía el pecho como si me hubieran metido algo, pero al despertar todo estaba normal, salvo por una cicatriz que no recordaba tener. Hay noches en las que esa esfera vuelve a aparecer en mis sueños, flotando, observando. No sé si fue un encuentro del tercer tipo.
No sé si fue un experimento o qué carajos, pero sí sé que algo nos pasó ahí afuera, algo que no debía pasarle a nadie. No era la primera vez que me mandaban a revisar zonas abandonadas del ejército, pero sí fue la más jodida. Nos dieron la orden una tarde de viernes. La base recibió un reporte de una supuesta actividad sospechosa en la Sierra de Guerrero. Supuestamente, unos locos adictos se habían metido en las zonas abandonadas. Lo típico. Lo que no era típico era que todos los que habían intentado ir, incluidos unos policías rurales, ya no contestaban la radio. A mí me mandaron con Ramiro y Pedro, gente seria, sin miedo, de los que saben que en el monte no se anda con juegos. Nos subimos con equipo básico. Llegamos como a las 9 de la noche. El camino estaba hecho pedazos, lleno de piedra suelta y ramas. Había neblina, esa que no se despega ni aunque le eches las luces altas. El pueblo estaba enterrado en la sierra, alejado de todo. La señal se fue desde que nos bajamos de la carretera principal. Ya desde que llegamos sentimos raro. No había ni grillos, solo silencio. Las casas estaban todas a medio caer, techos colapsados, ventanas rotas. Y, sin embargo, había señales de que alguien andaba por ahí. Huellas frescas, una fogata todavía humeando, hasta marcas raras talladas en algunas puertas. Símbolos, como triángulos con ojos o cruces al revés. ¿Esto qué?, preguntó Pedro, tocando una de las marcas con el dedo. Algún loco jugando al diablo, ya sabes cómo son, le respondió Ramiro, aunque ninguno de los tres se veía muy convencido. Empezamos a revisar siguiendo el protocolo. En una encontramos una especie de altar, velas negras derretidas, cabecitas de muñecas sin ojos y al centro un cráneo de cabra y algo de sangre seca. Esto ya no es droga, dije en voz baja. Esto es otra cosa. Seguimos avanzando hacia el centro del pueblo, donde se suponía que estaba la iglesia. Cuando llegamos, notamos que estaba intacta. A diferencia de todas las casas, la iglesia estaba limpia, como si alguien la hubiera arreglado hace poco. La puerta principal estaba entreabierta y adentro se veía una luz tenue, como de velas. ¿Entramos?, preguntó Ramiro. Yo solo asentí. No sé cómo explicarlo, pero en cuanto cruzamos la puerta, el aire se sentía pesado, como si algo invisible se nos colgara del cuerpo. Olía raro, como a incienso viejo mezclado con carne podrida. Adentro no había bancas, ni imágenes religiosas, solo un círculo hecho de ceniza en el centro y alrededor unas figuras encapuchadas sentadas en el suelo. No se movían, eran como 10. Estaban todos en silencio, cabizbajos, murmurando cosas que no entendíamos. Pedro les gritó: ¡Alto! ¡Levanten las manos! Nada, ni una reacción. Ramiro se acercó un poco más y de pronto una de las figuras se levantó. Era una mujer, flaca, con el rostro cubierto de pintura blanca y roja. Tenía los ojos completamente en blanco. Dijo algo raro y los demás empezaron a levantarse, uno por uno, todos con movimientos lentos y torcidos. «Esto no es normal, Alex», gritó Ramiro retrocediendo. Fue cuando empezó el caos. Uno de ellos sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho a otro, sin razón. La sangre salpicó en el círculo de ceniza y entonces todos comenzaron a gritar, como si algo estuviera saliendo de ellos. Yo grité que saliéramos. Disparamos al aire, pero ni se inmutaron. Salimos corriendo. Pedro iba atrás de mí, pero cuando volteé ya no lo vi. Ramiro quería regresar por él, pero yo le grité que no, que era muy tarde. De la iglesia empezó a salir humo negro, no fuego, humo, como si se estuviera quemando desde otra dimensión, algo que no podíamos ver. Llegamos a la Humvee y ahí estaba Pedro, pero algo no cuadraba. Estaba parado, sonriendo,
demasiado tranquilo. «Pedro», le dije, apuntándole. Él solo nos miró y dijo, «Ya los vieron, ya están marcados». Ramiro no lo pensó, le disparó, cayó al suelo como si nada, pero cuando nos acercamos, su cuerpo no estaba. No había sangre, solo quedaba la ropa tirada y un símbolo tallado en la tierra, el mismo triángulo con el ojo en medio vimos. No sé cómo, pero salimos de ahí y logramos contactar al cuartel unas horas después. Les contamos todo, no nos creyeron, obvio. Yo sé lo que vi, Ramiro también. Yo sé lo que vi, Ramiro también. Esos no eran drogadictos. Era una secta. Y algo más los estaba usando. No sé cómo empezar esto sin que piensen que estoy loco, pero neta ya no me importa. Me llamo Raúl y soy militar. Me tocó hacer guardia nocturna en el campo militar número 1, allá por la zona de Lomas de Sotelo, en la CDMX. Cualquiera que haya estado ahí sabe que ese lugar impone. Es grandísimo, lleno de historias, y aunque todo está bien vigilado, se siente pesado en la noche. Era jueves, como a las 11, cuando me dejaron solo en el cuarto de monitores. Me tocaba vigilar por cámaras los pasillos del sector donde están los dormitorios y unos almacenes viejos. No es la parte más movida, pero igual hay que estar al tiro. Tenía mi termo con café, todo tranquilo, y apenas iban pasando los minutos cuando vi algo raro. En una cámara de los pasillos noté una figura. Pensé que era uno de los compañeros, porque se veía alguien parado junto a la pared, como si estuviera esperando a que lo dejaran entrar a algún cuarto. Lo curioso fue que no se movía. En la pantalla se veía con claridad, un hombre con uniforme, pero como de otra época, no traía el mismo que usamos nosotros. Era uno de esos de tela más gruesa. Me pareció raro, pero igual pensé que podía ser un veterano. Pasaron como 5 minutos y el sujeto seguía igual, quieto, sin moverse. Empecé a sospechar. Revisé el rol de personal y no debía haber nadie por ese pasillo a esa hora. Tomé el radio y pregunté, ¿alguien en el pasillo 5? Cambio. Nada. Volví a la pantalla. Y el hombre ya no estaba ahí, pero lo vi en la cámara del pasillo 3, como si hubiera avanzado sin que lo detectaran los sensores de movimiento. Revisé rápido los registros y tampoco había activación de alarmas. Me levanté, me puse el casco y salí con linterna en mano a revisar en persona. Ya afuera todo se sentía raro. El aire olía a humedad y había una calma muy pesada. Caminé hasta el pasillo 5. Luego al 3, ni rastro de nadie. Volví al cuarto de vigilancia. Reviso las cámaras otra vez. Ahí estaba, parado detrás de mí. Se los juro, en la cámara del cuarto donde yo estaba se veía claramente. Yo sentado frente a los monitores y atrás, ese mismo sujeto. Congelé. No supe si voltear o correr, pero lo que hice fue quedarme viendo la pantalla, esperando. Y entonces él levantó la cabeza y me miró directo al monitor, como si supiera que lo estaba viendo, como si pudiera verme también. Me levanté de golpe, volteé y no había nadie, pero el cuarto olía raro, como a trapo viejo mojado. El café sabía amargo de repente, como si se hubiera echado a perder en segundos. Cerré todo y me quedé parado, sin moverme, con la espalda contra la pared. Mandé mensaje al superior por el radio, pidiendo cambio de turno, pero no contestaban. Las cámaras se empezaron a apagar una por una hasta que solo quedó una encendida. La del pasillo 5. Y ahí lo vi otra vez, solo que ahora ya no estaba de pie, estaba colgado, con el cinturón amarrado de la lámpara, la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos abiertos. La cámara tenía mala resolución, pero pude notar algo que me dejó helado. Era yo. El uniforme era el mío, la cara, la mía,
hasta el mismo casco con el rayón en la visera. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado sin moverme. Me dieron arcadas, empecé a temblar. Me sentía como si estuviera atrapado en algo que no entendía. Cerré los ojos fuerte, conté hasta 20, y cuando los abrí, ya no había nada en las cámaras, todas apagadas. Al poco rato llegó otro compañero para relevarme. Le conté lo que pasó, pero me vio como si estuviera inventando cosas. Solo me dijo: «Ya estás muy cansado, ve a dormir», pero yo sé lo que vi. Desde entonces, nadie más ha visto nada raro, o al menos eso dicen. Pero yo ya no soy el mismo. Cada que paso por ese pasillo, siento que alguien me sigue con la mirada. Y cada que me toca estar en la sala de monitores, me cuido de no quedarme solo, porque ya sé que en ese lugar, a veces los fantasmas usan el mismo uniforme que nosotros. Hace una semana regresé de un despliegue en el norte. Me habían dado permiso de 7 días y quise sorprender a mis padres, así que no les avisé. Llegué a la Ciudad de México pasadas las 3 de la madrugada. Tomé un taxi desde la central hasta la colonia donde vivían, al sur, cerca de una pequeña plaza que siempre ha estado medio olvidada, pero que conocía desde niño. El aire estaba frío y húmedo, típico de madrugada en esta ciudad. Todo estaba en silencio, salvo por algún perro ladrando a lo lejos. Caminaba con paso firme, mochila al hombro, pensando en la cara de mi madre al verme llegar sin aviso. Sonreía solo. Pasé frente a la plaza. No tenía idea de que algo raro pudiera pasar. No soy de asustarme fácilmente. He dormido en la sierra, bajo lluvia, he tenido compañeros heridos en combate y más de una vez me he enfrentado a situaciones de vida o muerte. Pero lo que vi esa noche fue otra cosa. En una de las bancas, justo debajo de un farol que apenas servía, estaba una mujer. Llevaba un vestido blanco, largo, como de otra época. Tenía el cabello muy negro, lacio, le caía sobre el rostro. Lo que más me llamó la atención es que sostenía una vela encendida en la mano. Una vela blanca, de esas largas, como de iglesia. Y lo más raro, no se movía ni un centímetro, ni siquiera parpadeaba, o al menos eso parecía desde donde estaba. Me detuve. Algo me decía que siguiera caminando, que no le hablara, pero por otro lado, se veía fuera de lugar. No es común ver a una mujer sola en esa zona, a esas horas y con una vela. ¿Se encuentra bien?, pregunté desde la acera, sin acercarme demasiado. No respondió. La vela seguía firme, sin moverse por el viento. Me acerqué un poco, sin dejar de mirar sus manos. Nada más tenía esa vela, no traía bolsa, ni celular, ni nada. ¿Se perdió?, insistí. Fue entonces que alzó la cabeza. Y te juro que no lo voy a olvidar jamás. Su cara no tenía ojos, solo 2 cuencas negras, vacías. La piel parecía como cera derretida y la boca sonreía. No una sonrisa amable, sino una de esas que no cuadran, torcida, como si alguien hubiera intentado imitar una expresión humana, pero no supiera cómo. Retrocedí de inmediato. No grité, pero mi cuerpo entró en alerta. Instinto militar, supongo. Eché mano al bolsillo donde llevaba una navaja y di un paso atrás. Ella se levantó. Su movimiento fue raro, como si no usara las piernas del todo. La vela no se apagó, ni siquiera titubeó, y ahí empezó a caminar hacia mí, lenta, pero decidida, sin mirar, sin hablar, solo avanzaba. En cuanto vi que sus pies no tocaban bien el suelo, corrí. Corrí como hace mucho no corría, ni cuando nos sacaban de madrugada a hacer ejercicio en campo. Di la vuelta a la manzana, ni siquiera pasé por casa de mis padres. Me metí a una tienda Oxxo que estaba abierta, con un joven acomodando cajas. Me miró raro. ¿Todo bien, jefe? No supe qué decirle. Solo pedí un agua,
Me senté en la banqueta y me quedé ahí como 10 minutos, tratando de entender qué había visto. Volví a casa de mis papás casi a las 4. No pasé por la plaza. Tomé la vuelta larga. A la mañana siguiente, ya con la luz del sol, regresé a ver si la mujer seguía ahí. Obvio, no había nadie, pero en la banca donde la vi, quedaban restos de cera derretida, blanca, fresca. Le pregunté a mi papá si sabía algo raro del lugar, pero me dijo que no. No sé si mi mente me jugó una mala pasada, pero no me importa. No fue un sueño, yo la vi, y desde entonces, cada vez que huelo cera quemada, me pone la piel de gallina. No suelo hablar de esto, pero hay cosas que se te quedan pegadas al alma. Nos mandaron a un operativo de reconocimiento en la sierra entre Sonora y Durango. Éramos 8 soldados. El punto exacto era una vieja instalación conocida como Zona Eco. No salía en los mapas, pero los más viejos del batallón decían que en los 80s ahí entrenaban a soldados especiales. Nunca aclaraban qué significaba eso. El lugar era una estructura medio derruida, sin ventanas, con puertas colgando. El aire adentro olía a humedad y metal viejo. Bajamos al sótano, donde encontramos cascos, fotos pegadas en las paredes y un pizarrón con nombres, todos tachados, fechas viejas. El silencio allá abajo era tan pesado que nos salimos sin decir palabra. Esa noche, mientras montaba guardia con el sargento Navarro, vimos a 5 hombres parados a lo lejos. Uniforme militar, cascos viejos, la cara pálida y los ojos blancos. No se movían, pero sabíamos que nos estaban viendo. Navarro intentó convencerme de que eran alucinaciones, pero los dos sabíamos que no. Uno de los compañeros, Ríos, gritó en medio de la madrugada. Decía que uno de ellos lo estaba ahorcando. Tenía marcas en el cuello. Lo más raro fue que entre las placas que vimos en el sótano, Ríos reconoció el nombre de su tío, desaparecido hace más de 30 años. A las 5 de la mañana, las figuras desaparecieron, pero dejaron huellas en la tierra mojada. Eran huellas viejas, de botas militares que ya no se fabrican, y estaban frescas. Cuando regresamos al batallón, nadie quiso dar el reporte completo. El comandante solo nos dijo: no fueron los primeros, no serán los últimos. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a verlos, parados, formados, esperando.